Cuando pensamos en Obito Uchiha, la mayoría de personas lo recuerda por su máscara, su identidad secreta como Tobi o como el villano que puso al mundo entero al borde de la destrucción. Pero antes de toda esa oscuridad, antes de que la tragedia lo moldeara y lo convirtiera en un hombre temido, hubo un niño alegre, soñador y lleno de ilusiones. Si disfrutas este tipo de relatos que exploran lo más humano y trágico de los personajes, dale like a este video, compártelo, continuemos. Ese niño creció en el seno del orgulloso clan Uchiha, un linaje conocido por su poder, su Sharingan y su estricta tradición. Pero dentro de ese clan, Obito nunca fue visto como alguien especial. Mientras otros jóvenes despertaban admiración por su talento precoz, Obito era diferente. Más torpe en los entrenamientos, menos disciplinado, más propenso a soñar despierto que a perfeccionar sus técnicas. En un mundo que valoraba la fuerza y la obediencia, él parecía ser un extraño. El clan Uchiha llevaba el peso de su orgullo como una corona y como una carga, y Obito, desde pequeño, sintió esa presión. Sabía que no era considerado un prodigio como lo fue Itachi años después, ni poseía la seriedad implacable que otros miembros mostraban desde temprana edad. Su camino, lleno de caídas, tropiezos y fracasos en las pruebas básicas, era motivo de susurros entre los ancianos. En los entrenamientos colectivos, era visto como el rezagado, el que siempre llegaba último, el que apenas lograba mantener el ritmo de los demás. Y sin embargo, lejos de amargarse, Obito desarrolló una personalidad cálida y llena de energía. Era un niño risueño, el que siempre saludaba a todos, el que compartía comida con quienes no tenían, el que se quedaba ayudando a los ancianos del clan en tareas que los demás despreciaban. Su corazón era noble, y aunque en los ojos de los Uchiha eso no se traducía en talento, lo hacía brillar de otra manera. Pero esa nobleza no le alcanzaba para borrar el peso de la soledad. Obito vivía gran parte de su infancia sintiéndose excluido, buscando constantemente la aprobación que parecía inalcanzable. En el fondo, sabía que cargaba con un estigma: ser el Uchiha mediocre, aquel que nunca llegaría a nada importante. Y ahí, en ese vacío, nació una chispa que más tarde se convertiría en el fuego de sus sueños. El deseo de ser reconocido, de alcanzar la cima, de ser alguien que dejara huella. A diferencia de otros miembros de su clan, Obito no soñaba con dominar el Sharingan ni con perfeccionar su control del chakra. Su sueño era más simple y a la vez más profundo. Quería convertirse en Hokage. Para él, ser Hokage significaba algo más que poder. Era la encarnación de la bondad, el líder que cuidaba de todos, el símbolo que garantizaba que nadie quedara atrás. Esa visión nació precisamente de sus carencias. Obito sabía lo que era sentirse olvidado, invisible, y por eso soñaba con ser alguien que nunca permitiera que los demás vivieran esa soledad. De niño, se le podía ver corriendo por las calles de Konoha con una sonrisa amplia, ayudando a cualquiera que necesitara una mano. Si un anciano dejaba caer su compra, Obito era el primero en agacharse a recogerla. Si algún niño lloraba, él intentaba consolarlo con torpes pero sinceras palabras. Aunque fallara en sus entrenamientos, su espíritu nunca se quebraba. Siempre encontraba una razón para levantarse una vez más. Esa mezcla de vulnerabilidad y alegría lo hizo alguien muy humano, pero también frágil. El clan, rígido en su mirada, nunca terminó de reconocer esa bondad como un valor. Y esa falta de reconocimiento se convirtió en un vacío que Obito intentaba llenar con sonrisas y sueños de grandeza. En su interior, deseaba con todas sus fuerzas demostrar que no era un inútil, que podía ser alguien importante, alguien que realmente cambiara el mundo. Lo que más duele al recordar a ese niño es pensar en lo que pudo haber sido, porque Obito, con esa inocencia pura, tenía el potencial de convertirse en uno de los shinobi más nobles de Konoha. Tenía la madera de un líder que entiende el dolor del pueblo, que sabe escuchar y empatizar. Pero el mundo ninja, marcado por guerras, violencia y traiciones, rara vez premia a los soñadores. Al contrario, suele devorarlos. Obito no lo sabía en ese entonces, pero sus primeros años lo estaban preparando para un destino lleno de paradojas.
Sería rechazado por su clan, pero terminaría siendo clave para su historia. Soñaría con la paz, pero su camino lo llevaría a provocar la guerra más devastadora de todas. Y aunque quería convertirse en Hokage para proteger a los demás, la vida lo empujaría hacia un papel donde él mismo se convertiría en el mayor enemigo de aquello que amaba. La ironía es cruel. Ese niño alegre que corría por las calles con la frente en alto, terminaría siendo recordado como un villano enmascarado, temido por el mundo entero. Pero aquí, en esta primera etapa, aún podemos verlo como realmente fue. Un alma luminosa en busca de amor. Un soñador que quería cambiarlo todo. Un niño que deseaba ser Hokage no por ambición, sino porque entendía mejor que nadie lo que era necesitar a alguien que protegiera a los demás. Y así comenzó la vida de Obito, con un corazón lleno de esperanza, en un mundo que pronto le mostraría lo difícil que es mantener ese brillo encendido. Obito siempre fue un niño que soñaba en grande, aunque el mundo lo viera como alguien pequeño. Su falta de talento natural en el ninjutsu lo convertía en el blanco de miradas críticas dentro del clan Uchiha y en la aldea misma, pero él se aferraba a un ideal mucho más fuerte que cualquier burla: convertirse en Hokage. La idea del Hokage, para Obito, no era un título de poder ni un símbolo de supremacía. En su mente de niño, el Hokage era la representación máxima del bien. Era el líder que caminaba delante de todos, no para ser alabado, sino para abrir un camino seguro para su gente. Obito lo veía como una figura protectora, alguien que aseguraba que nadie quedara olvidado, que nadie volviera a sentirse invisible, como él mismo tantas veces se había sentido. Ese ideal tomó forma en gran parte gracias a una figura que iluminó su infancia: Minato Namikaze. Minato no era aún el cuarto Hokage cuando Obito lo conoció, sino un joven Jonin brillante, reconocido por su velocidad y su serenidad en el campo de batalla. Pero lo que más impactó en Obito no fue su talento como ninja, sino la manera en que trataba a los demás. Mientras muchos dentro del clan Uchiha lo subestimaban, Minato lo miraba de otra manera. Minato veía en Obito esfuerzo, bondad y un corazón noble. En los entrenamientos, no lo trataba como al chico torpe del equipo, sino como a un shinobi en formación que algún día encontraría su camino. Esa mirada de confianza era algo que Obito necesitaba desesperadamente. Pensemos en el contraste. Dentro del clan Uchiha, Obito estaba rodeado de expectativas imposibles de cumplir, siempre comparado con quienes brillaban desde pequeños. En cambio, Minato lo valoraba por lo que era, no por lo que aún no lograba. Para un niño marginado, esa diferencia fue como un salvavidas. En Minato encontró no solo a un maestro, sino a un modelo de lo que un líder debía ser. La relación entre ambos no era la de un simple alumno con su maestro. Minato le enseñaba técnicas, sí, pero también lo alentaba a no rendirse, a creer en sí mismo y a no perder su sonrisa. Obito veía en él todo lo que soñaba alcanzar. Alguien fuerte, pero compasivo, disciplinado, pero humano, temido en batalla, pero respetado por su bondad. Minato era, en esencia, la encarnación del ideal de Hokage que Obito guardaba en su corazón. Ese deseo de ser Hokage nació también de su propia necesidad de cambiar la narrativa. Él no quería ser recordado como el Uchiha mediocre o el chico torpe que nunca estuvo a la altura. Su sueño era más grande. Quería demostrar que incluso alguien como él, con todas sus debilidades, podía convertirse en el pilar de la aldea. Quería ser el Hokage que mirara por los demás, que nunca dejara que nadie se sintiera solo como él se había sentido de niño. Pero como ocurre tantas veces en la historia de los grandes personajes, el mundo no fue amable con ese sueño. Obito entrenaba con ahínco, pero siempre parecía quedarse atrás respecto a Kakashi, su compañero de equipo. Esa comparación constante fue un recordatorio doloroso de que su camino al título de Hokage sería mucho más difícil que el de otros. Aún así, Obito nunca dejó de repetir su meta en voz alta. Mientras corría por los caminos de Konoha ayudando a la gente, mientras se esforzaba en los entrenamientos, mientras recibía la mirada crítica de su clan, siempre afirmaba con una sonrisa: «Algún día seré Hokage». Muchos lo escuchaban con burla, otros con indiferencia,
pero él lo decía con una convicción tan pura que resultaba imposible no sentir cierta esperanza al oírlo. Lo interesante es que ese sueño no era solo un objetivo personal, sino también una promesa hacia quienes lo rodeaban. Para Minato era un juramento silencioso de seguir sus pasos. Para Rin, la amiga que siempre lo animaba, era la promesa de protegerla para siempre. Para Kakashi, aunque fueran rivales, era una forma de decir que lo alcanzaría y demostraría su valía. Y para sí mismo, era el recordatorio de que no importaba lo que dijeran. Él tenía un propósito claro que lo guiaba. Pero también es importante reconocer que ese mismo sueño se convirtió en el origen de su tragedia, porque cuanto más difícil se hacía alcanzarlo, más fuerte era el dolor de saberse lejos de él. El deseo de ser Hokage era su luz, pero también, con el tiempo, sería la sombra que lo haría sentirse fracasado. Ese contraste se volvería evidente después, cuando la vida le arrebatara todo lo que amaba y el mundo le mostrara un rostro cruel que lo empujaría a la oscuridad. En esos primeros años, sin embargo, el sueño era puro, limpio, sincero. Obito corría con energía, levantaba la voz con entusiasmo y miraba a Minato con ojos brillantes. Él creía que si seguía esforzándose, si no abandonaba, si mantenía viva esa chispa, algún día estaría allí, en lo alto, como Hokage de la aldea oculta entre las hojas. La imagen de aquel niño con sueños tan grandes es conmovedora porque sabemos lo que vendrá después. Sabemos que ese mismo sueño será usado contra él, que sus anhelos serán aplastados bajo el peso de la tragedia, que su camino terminará en un destino contrario a todo lo que deseaba. Pero aquí, en este punto de su vida, todavía era solo un niño que corría tras una meta imposible, sostenido por la admiración hacia su maestro y la esperanza de cambiar el mundo. Y quizás esa es la esencia de Obito, un soñador que nunca dejó de buscar un lugar donde ser reconocido, un lugar donde ser amado. Su deseo de ser Hokage no fue un capricho, sino la respuesta de un corazón que entendía lo que significaba la soledad y quería asegurarse de que nadie más la sufriera. Ese sueño, puro y brillante, sería su mayor fuerza, y más adelante, la herida que lo transformaría en la figura más contradictoria de toda la historia ninja. El equipo Minato fue, sin dudas, el lugar donde se forjó la esencia de Obito Uchiha. Allí nacieron sus primeras alegrías verdaderas, sus primeras rivalidades, pero también los lazos que más tarde definirían su vida y su destino trágico. El equipo estaba compuesto por 3 jóvenes, Obito, Kakashi Hatake y Rin Nohara, bajo la guía de Minato Namikaze. La dinámica entre ellos parecía sencilla a primera vista, pero en realidad estaba llena de matices y tensiones que reflejaban no solo sus diferencias, sino también las heridas emocionales de cada uno. Si había alguien que creía en Obito de manera incondicional, esa era Rin. Desde los primeros entrenamientos, ella fue quien lo animaba, quien lo miraba con una sonrisa cuando fallaba, y quien siempre tenía palabras de aliento para recordarle que su esfuerzo valía la pena. Para un niño como Obito, acostumbrado a la burla y al menosprecio, Rin representaba algo más que una compañera de equipo. Era un refugio. Con ella no necesitaba fingir fortaleza ni esconder sus inseguridades. Ella lo veía tal cual era, con sus torpezas y limitaciones, y aún así lo consideraba valioso. El afecto que Obito sentía por Rin no era simplemente un enamoramiento adolescente, sino una conexión emocional profunda. La amaba, sí, pero también la admiraba. Rin era bondadosa, paciente y siempre dispuesta a ayudar, cualidades que lo inspiraban a ser mejor. Para él, Rin era como un recordatorio viviente de que el mundo aún podía ser cálido, aún en medio de la dureza del camino ninja. En sus ojos brillaba la esperanza de algún día ser fuerte, no solo para alcanzar el título de Hokage, sino para protegerla, para asegurarse de que nunca le faltara alguien que velara por ella. Ese sentimiento se convertiría en una de las fuerzas más importantes de su vida y, más adelante, en el núcleo de su tragedia. Si Rin era la luz que lo animaba, Kakashi era la sombra que lo desafiaba constantemente. Desde el inicio, la relación entre ellos estuvo marcada por la rivalidad. Kakashi era el niño prodigio,
talentoso, disciplinado, serio y siempre un paso adelante. Obito, en cambio, era el soñador torpe, el que llegaba tarde, el que parecía esforzarse el doble para alcanzar apenas la mitad. Para Obito, Kakashi no solo era un compañero, era la personificación de todo aquello que él no lograba hacer. La comparación constante lo hería, pero también lo empujaba. Aunque lo frustraba, esa rivalidad lo motivaba a entrenar más, a no rendirse y a buscar su propia forma de brillar. Lo interesante es que, pese a las diferencias y discusiones, Kakashi también aprendía de Obito. Aunque no lo reconocía abiertamente, la terquedad del Uchiha, su capacidad de levantarse tras cada caída y su insistencia en hablar de sueños y emociones, despertaban algo en él. Kakashi, criado bajo la disciplina estricta de Sakumo y marcado por la tragedia de la muerte de su padre, era alguien que había aprendido a endurecer su corazón. Obito, con su sonrisa sincera, era una especie de recordatorio de la humanidad que aún existía dentro de él. La rivalidad entre ambos no era odio puro, sino un choque de visiones. El pragmatismo frío de Kakashi contra el idealismo apasionado de Obito. Esa fricción constante terminaría moldeando a ambos, aunque al inicio solo parecía distanciarlos. En medio de esa dinámica compleja, Minato jugaba un papel crucial. Su labor no se limitaba a entrenarlos en técnicas ninja, sino también en enseñarles a convivir, a complementarse y a ver más allá de sus diferencias. Minato creía que un equipo no era simplemente un grupo de talentos reunidos, sino una unión de corazones que se fortalecían mutuamente. Con paciencia, intentaba equilibrar la balanza. Motivaba a Obito cuando se sentía inferior, contenía a Kakashi cuando su dureza era excesiva, y apoyaba a Rin en su papel de mediadora. Poco a poco, bajo la mirada de Minato, los tres comenzaron a convertirse en algo más que simples compañeros. Empezaban a ser una familia. El vínculo entre Obito, Rin y Kakashi fue hermoso en su inicio, pero desde ese mismo momento llevaba dentro la semilla de lo que más tarde se transformaría en dolor. Obito amaba a Rin, pero Rin tenía un cariño especial por Kakashi. Kakashi, por su parte, se mantenía distante, incapaz de abrir del todo su corazón por sus propias cicatrices emocionales. Esa dinámica, aunque nunca se expresó de manera directa en los primeros años, estaba allí, latente, esperando el momento de estallar. Lo más cruel es que Obito nunca buscó competir con Kakashi por Rin de forma directa. Su amor era tan puro que muchas veces prefería simplemente verla feliz, aunque eso significara quedar en segundo plano. Pero al mismo tiempo, ese amor alimentaba sus deseos de superación. Cada entrenamiento, cada misión, cada promesa de protegerla era, en el fondo, una manera de gritarle al mundo, y a sí mismo, que algún día sería lo suficientemente fuerte para merecer estar a su lado. Y algo define esta etapa de Obito es la inocencia. A pesar de las dificultades, él creía en sus lazos, en sus sueños y en el poder de estar juntos. Creía que, con Kakashi y Rin a su lado, nada sería imposible. Y durante un tiempo, esa ilusión fue real. Misiones compartidas, risas en medio de entrenamientos, discusiones que siempre terminaban en reconciliaciones. Ese breve lapso de felicidad fue, quizá, lo más cercano que Obito estuvo de tener la vida que siempre deseó. Una vida donde no era invisible, donde alguien lo esperaba, donde tenía un lugar. Y es precisamente esa felicidad lo que vuelve su historia tan desgarradora. Porque lo que viene después, la misión en Kanabi, la roca que lo aplasta, la muerte de Rin, no se entiende sin haber visto antes la pureza de lo que significaban esos vínculos para él. Solo comprendiendo la fuerza de ese amor y de esa rivalidad, podemos dimensionar la magnitud del dolor que lo transformó. En resumen, el inicio del equipo Minato no fue simplemente un capítulo más en la vida de Obito. Fue el momento en que descubrió lo que era pertenecer, lo que era soñar junto a otros, lo que era sentir que no estaba solo. Rin con su calidez, Kakashi con su rivalidad y Minato, con su guía, le dieron un hogar que la guerra, el destino y el dolor se encargarían de arrebatarle, dejándolo con un vacío tan profundo
que lo arrastraría a convertirse en la antítesis de todo lo que alguna vez soñó ser. La vida de un shinobi, por más joven que fuera, siempre estaba atravesada por el peso de la guerra. Para Obito Uchiha, Kakashi Hatake y Rin Nohara, ese peso se materializó de manera brutal durante la Tercera Gran Guerra Ninja, en una misión que marcaría sus destinos para siempre, la misión de Kanabi. En aquel tiempo, Konoha se encontraba en una encrucijada peligrosa. Los enfrentamientos contra Iwagakure habían alcanzado un punto crítico, y el puente de Kanabi era un objetivo estratégico de enorme importancia. Si ese puente permanecía en manos enemigas, el flujo de suministros e invasiones desde la tierra quedaría abierto. Destruirlo significaba reducir las ofensivas contra Konoha, pero también significaba enviar a un equipo de jóvenes genin a una misión casi suicida. El equipo Minato fue asignado a esa tarea, y en ese momento ocurrió otro hecho decisivo. Kakashi fue ascendido a Jonin. Para muchos era un motivo de orgullo, pero para Obito la noticia tuvo un sabor agridulce. Si bien admiraba las habilidades de su rival, no podía evitar sentir que, una vez más, quedaba rezagado, condenado a ser el que nunca alcanza. Sin embargo, había una promesa que los mantenía unidos: completar la misión, cuidar unos de otros y regresar juntos. Antes incluso de que la tragedia estallara, la misión ya estaba marcada por tensiones internas. La manera de ver el mundo de Kakashi contrastaba de forma violenta con la de Obito. Kakashi, endurecido por la pérdida de su padre, Sakumo Hatake, el colmillo blanco de Konoha, había aprendido a seguir las reglas por encima de todo. Para él, la misión era la prioridad absoluta, incluso si eso significaba sacrificar a un compañero. Obito, en cambio, no concebía esa idea. Desde el fondo de su corazón, creía que los lazos humanos estaban por encima de cualquier mandato. Para él, abandonar a un amigo era lo mismo que perderse a uno mismo. Ese choque de perspectivas explotó cuando Rin fue capturada por shinobi de Iwagakure. Kakashi insistía en continuar con la misión, argumentando que rescatarla pondría en riesgo el objetivo estratégico. Obito, sin embargo, se negó en redondo. Su voz, llena de convicción, quedó grabada en la historia. En el mundo ninja, los que rompen las reglas son escoria, pero los que abandonan a sus amigos son peor que escoria. Con esas palabras, Obito no solo definió su filosofía personal, sino que también plantó en Kakashi una semilla que más tarde lo transformaría. Obito, decidido a salvar a Rin, se lanzó a enfrentarse solo contra los ninjas de la roca. Pero no lo hizo por imprudencia ciega, sino porque su corazón le gritaba que no podía abandonar a la persona más importante para él. La valentía de Obito encendió algo en Kakashi. Aunque al principio se resistía, terminó siguiéndolo. La ironía cruel del destino fue que, en ese mismo combate, Kakashi perdió un ojo al intentar proteger a Obito. Por primera vez, el prodigio de Konoha experimentaba en carne propia lo que significaba arriesgarse por un compañero. La lucha fue dura, pero juntos lograron abrirse paso hasta Rin. La alegría del reencuentro, sin embargo, fue efímera. En medio de la batalla, mientras intentaban escapar de una emboscada, ocurrió el hecho que marcaría para siempre la vida de Obito y la historia de Konoha. Un derrumbe provocado por los enemigos atrapó al joven Uchiha bajo una enorme roca. Obito quedó gravemente herido, incapaz de moverse. Su cuerpo estaba aplastado, su vida se extinguía poco a poco, pero su espíritu seguía firme. Fue entonces cuando tomó la decisión más noble y desgarradora de su corta vida: entregarle a Kakashi el poder que nunca había logrado desarrollar plenamente. Usando lo último de su fuerza, pidió a Rin que trasplantara su Sharingan a Kakashi, como regalo de ascenso a Jonin y como símbolo de su confianza. En ese momento, las palabras de Obito fueron tan poderosas como tristes. Kakashi, ahora tú verás el mundo en mi lugar. Ese gesto no solo selló la amistad entre ellos, sino que también definió la filosofía que Kakashi llevaría consigo el resto de su vida. El ojo que le permitió convertirse en el ninja copia no fue solo un arma, fue el legado de un amigo que sacrificó todo por sus compañeros.
Raz entregarle su Sharingan a Kakashi y despedirse de Rin. Obito fue finalmente sepultado por completo bajo el peso de las rocas. Para Kakashi y Rin no hubo duda. Su compañero había muerto. La misión continuó. El puente de Kanabi fue destruido y la guerra siguió su curso. Pero el vacío que dejó Obito jamás pudo llenarse. Para Kakashi, aquella misión fue la herida más profunda de su vida. Se juró a sí mismo que nunca volvería a abandonar a un compañero, y esa promesa se convirtió en la guía de todas sus decisiones futuras. Para Rin, la pérdida fue aún más personal. Había perdido no solo a un amigo, sino a alguien que la amaba con una pureza que jamás se encontraría en otro. Lo que nadie sabía era que ese no era el final de Obito. Bajo aquellas rocas, cuando todo parecía perdido, el destino le tenía preparada una segunda vida, una vida mucho más oscura. La misión de Kanabi y el sacrificio de Obito no son solo un episodio de la historia de Naruto, sino uno de los momentos más simbólicos de toda la obra. Representa la fragilidad de los sueños en un mundo devorado por la guerra, la crueldad de un destino que arrebata demasiado pronto y la belleza de un acto de entrega absoluta. Obito, en ese instante, fue un héroe. No el Hokage que soñó ser, pero sí un shinobi que eligió darlo todo por sus amigos. Ese contraste es lo que hace que su posterior transformación en villano sea tan impactante. El mismo niño que murió sonriendo por sus compañeros sería el hombre que más tarde intentaría sumir al mundo en un sueño eterno. El sacrificio bajo la roca es, en esencia, el punto de quiebre entre el Obito que pudo haber sido y el Obito que el destino obligó a nacer después. Para el mundo ninja, Obito Uchiha había muerto en la misión de Kanabi, sepultado bajo toneladas de roca mientras protegía a sus compañeros. Para Kakashi y Rin, ese fue el fin de una vida demasiado corta, un sacrificio que quedó grabado como la herida más amarga de su juventud. Sin embargo, en lo profundo de aquel desastre, el destino tenía reservado un giro inesperado. Obito no murió ese día. Su historia no terminó bajo la roca. Allí comenzó su transformación. Cuando la oscuridad lo envolvía y la vida se apagaba en sus pulmones, Obito fue encontrado por alguien que no debía estar allí: Madara Uchiha, el legendario fundador del clan, ya anciano y conectado a una red de máquinas que lo mantenían con vida. Usando al misterioso ser conocido como Zetsu, Madara rescató el cuerpo destrozado del joven y lo llevó a su guarida subterránea. Obito estaba apenas con vida, con la mitad de su cuerpo completamente destruida. Para salvarlo, Madara utilizó células del primer Hokage, Hashirama Senju, reemplazando parte de su anatomía con tejidos que le otorgarían habilidades sobrehumanas. Aquella operación fue el inicio de una existencia marcada por la ambigüedad. Obito ya no era completamente humano, ni completamente Uchiha. Era, literalmente, una mezcla de voluntades impuestas. Al despertar, Obito se encontró en un mundo extraño, encerrado en una caverna oculta, con su cuerpo atado a paredes cubiertas de raíces y tubos. Allí conoció a las diferentes encarnaciones de Zetsu, quienes lo asistían en su recuperación, aunque siempre bajo la atenta mirada de Madara. La cueva era un símbolo perfecto del destino de Obito, un espacio intermedio entre la vida y la muerte, un limbo donde debía aprender a caminar nuevamente con un cuerpo que ya no sentía como suyo. Madara, paciente y calculador, lo instruyó lentamente, no solo en el control de su nueva fuerza, sino también en su visión del mundo. Durante ese tiempo, Obito soñaba con regresar a Konoha. En su mente, aún estaba vivo el deseo de reencontrarse con Rin y Kakashi, de continuar el camino que había jurado seguir. Cada entrenamiento, cada movimiento torpe de su nuevo cuerpo era impulsado por una sola meta: volver junto a ellos. Madara, sin embargo, tenía otros planes. Aprovechando la vulnerabilidad del joven, comenzó a sembrar en él la semilla de una nueva filosofía. Le habló de la crueldad interminable del mundo shinobi, de cómo la guerra era un ciclo eterno que destruía todo lo que tocaba. Según Madara,
La única salida era romper con la realidad misma. Fue en este punto donde le reveló a Obito el plan que marcaría sus vidas, el Tsukuyomi infinito, un jutsu prohibido capaz de proyectar una ilusión eterna sobre el mundo, atrapando a todos los seres humanos en un sueño sin dolor, sin sufrimiento, sin pérdidas. Para Madara, esa era la única forma de alcanzar la verdadera paz. Obito, todavía con el corazón de un niño soñador, no aceptaba esas ideas. Él seguía creyendo en sus amigos, en el ideal de Hokage, en la posibilidad de un mundo distinto sin necesidad de escapar a una ilusión. Su determinación de regresar a Konoha era más fuerte que cualquier palabra. Madara, astuto, no lo forzó. Sabía que la vida se encargaría de moldearlo. Obito entrenaba con esfuerzo, aprendiendo a dominar el extraño poder de su nuevo cuerpo, cuando finalmente llegó el día en que logró atravesar la roca que lo mantenía en la cueva. Lleno de entusiasmo, corrió hacia Konoha para reencontrarse con Rin y Kakashi. Pero lo que encontró fue la escena que destrozaría su alma para siempre. Ante sus ojos, vio cómo Kakashi atravesaba a Rin con su Chidori. En medio de un enfrentamiento con ninjas enemigos, Rin cayó sin vida, y Kakashi quedó paralizado por el horror de lo que había hecho. Obito, oculto en las sombras, presenció la muerte de la persona que había sido su mayor motivación, la luz de sus días más oscuros. El dolor fue insoportable. Todo lo que había creído, todo por lo que había luchado, se derrumbó en un instante. La traición del mundo era evidente. Incluso sus sueños más nobles habían sido aplastados bajo la crudeza de la realidad. En ese momento, algo dentro de Obito murió junto con Rin, y en su lugar nació la oscuridad. Consumido por la rabia y la desesperación, Obito se lanzó contra los shinobi enemigos, desatando un poder descomunal. Su Sharingan despertó con un brillo feroz, y la combinación de sus habilidades con las células de Hashirama lo convirtieron en una fuerza imparable. Con una brutalidad jamás vista en él, acabó con todos los presentes, tiñendo el campo de batalla con sangre. Aquel niño alegre que soñaba con ser Hokage desapareció en ese instante. Lo que quedó fue un ser roto, convencido de que Madara tenía razón. El mundo estaba maldito, y el único escape era el sueño eterno del Tsukuyomi infinito. Regresó a la cueva, ya no como un huésped en recuperación, sino como el heredero de la voluntad de Madara. Allí adoptó un nuevo nombre, una nueva identidad, y selló un pacto oscuro con su salvador. A partir de ese momento, Obito dejó de ser simplemente Obito Uchiha. El muchacho alegre, lleno de esperanza, murió junto con Rin en aquel campo de batalla. Lo que emergió fue un nuevo ser, un guerrero que llevaría adelante el plan de Madara y que ocultaría su rostro bajo una máscara. Ese renacimiento no fue solo físico, sino espiritual. Obito enterró sus sueños de Hokage, su risa inocente, su bondad natural. En su lugar, abrazó la desesperanza y la idea de un mundo falso, pero pacífico. La ironía era devastadora. Aquel niño que quiso convertirse en el líder que protegiera a todos, terminó aceptando un plan que anulaba la voluntad de la humanidad entera. El renacimiento de Obito bajo la tutela de Madara es uno de los giros más trágicos de toda la saga de Naruto. Representa cómo un corazón puro puede quebrarse ante el peso insoportable del dolor, y cómo incluso el ideal más noble puede transformarse en oscuridad cuando se pierde la esperanza. Para Madara, Obito era la pieza perfecta, un joven con un corazón sensible, marcado por la soledad, que había conocido la luz y luego la había perdido de la manera más cruel. Para Obito, Madara se convirtió en el espejo de lo que él mismo temía, alguien que había amado y había sido destruido por el mundo. Ese renacimiento no fue un comienzo, sino un fin. El fin del niño soñador y el inicio del hombre que algún día haría temblar al mundo entero. Tras aceptar el legado de Madara, Obito comprendió que no podía volver a ser el mismo. El muchacho que soñaba con ser Hokage había muerto junto con Rin, y en su lugar debía nacer una nueva identidad. Pero no bastaba con cambiar de ideales. Debía cambiar también de rostro, de voz y hasta de nombre.
Fue así como empezó a moldear la figura que el mundo conocería como Toby. El primer paso fue ocultar su rostro, no solo por las cicatrices que le dejó el derrumbe en Kanabi y las cirugías con células de Hashirama, sino porque su identidad como Obito Uchiha debía quedar enterrada para siempre. La máscara circular, con un único orificio en el ojo derecho, se convirtió en su sello. La máscara no era un simple disfraz, representaba el borrado de su pasado y el nacimiento de un ser que ya no pertenecía a nadie, ni a Konoha, ni al clan Uchiha, ni siquiera a sí mismo. Al cubrir su rostro, cubría también sus recuerdos, sus dudas y la fragilidad de su antiguo yo. Solo quedaba una voz en la oscuridad, la voz de Toby. Madara no tardó en morir después de transferirle su voluntad a Obito. El anciano le dejó claro que él debía continuar con el plan Ojo de Luna, la estrategia para lanzar el Tsukuyomi infinito y aprisionar al mundo entero en una ilusión de paz eterna. Obito aceptó esa misión con frialdad, aunque en el fondo seguía siendo un corazón roto que justificaba su dolor a través del plan de Madara. No lo veía como dominación, sino como liberación. Un mundo falso, pero sin sufrimiento, donde Rin aún podría existir en sus sueños. De ese modo, Toby se convirtió en el heredero espiritual de Madara, llevando su nombre como arma psicológica. Cuando el mundo escuchaba a Madara Uchiha, no veía a un joven desconocido, sino al legendario guerrero renacido. Obito explotó esa confusión para ganar poder, influencia y miedo. Pero aquí aparece un aspecto curioso de su identidad. Toby no se mostró desde el inicio como el temible enemigo que luego sería. Al integrarse en el grupo Akatsuki, eligió primero la máscara del bufón, el torpe, el payaso que parecía incapaz de hacer nada serio. Con esa fachada de ingenuidad, se mantuvo en las sombras, sin que nadie sospechara su verdadero poder. Ese comportamiento infantil, ridículo e incluso cómico, le permitía pasar desapercibido mientras observaba, analizaba y manipulaba desde la oscuridad. El contraste entre su máscara de payaso y su auténtico poder era aterrador. Aquellos que lo subestimaban no podían imaginar que detrás de las bromas y los tropiezos se escondía el verdadero titiritero del mundo ninja. A diferencia de otros villanos, Toby no se lanzó de inmediato a la conquista. Entendía que su fuerza individual no bastaba. Necesitaba redes, influencias y aliados. Así comenzó su papel como titiritero, moviendo los hilos de conflictos que parecían no tener relación, pero que en realidad formaban parte de un plan mayor. Su habilidad para manipular fue magistral. Podía mostrarse como alguien servicial ante los Akatsuki, como un aliado confiable para Nagato y Conan, y como un monstruo implacable bajo el nombre de Madara. Cada máscara se ajustaba al momento, y todas respondían al mismo objetivo: preparar el escenario para el Tsukuyomi infinito. En este punto de su vida, Obito ya no era simplemente un villano. Su identidad estaba dividida en múltiples capas. Obito Uchiha, el niño que soñaba con ser Hokage, sepultado en el pasado, aunque aún vivo en los rincones más profundos de su corazón. Toby, el bufón, la fachada ridícula que lo mantenía a salvo del escrutinio de sus enemigos. Madara Uchiha, la máscara de terror que usaba para imponer respeto y miedo, asegurando que nadie lo desafiara directamente. El arquitecto del plan Ojo de Luna, la verdadera identidad, fría, calculadora y obsesionada con crear un mundo falso donde Rin siguiera viva. Cada una de estas facetas convivía en él, y el dolor de esa contradicción solo aumentaba con el paso del tiempo. Era un hombre roto que vivía varias vidas al mismo tiempo, incapaz de reconciliar lo que había sido con lo que había elegido ser. Lo más trágico de esta etapa es que Toby, en el fondo, seguía siendo movido por un deseo genuino: acabar con el dolor del mundo. Sin embargo, su manera de lograrlo era el reflejo de su herida interna. No podía concebir una paz real porque él mismo ya no creía en la realidad. Así nació Toby, una máscara que era al mismo tiempo un disfraz y una prisión. Bajo ese nombre,
Obito comenzó a mover los hilos de lo que pronto se convertiría en el mayor conflicto de la era Shinobi. Tras haber adoptado la máscara de Tobi y el legado de Madara, Obito comprendió que no podía ejecutar el plan Ojo de Luna en solitario. Su poder era vasto gracias al Kamui y al control sobre el Sharingan, pero enfrentarse a las grandes naciones Shinobi requería algo más, una red organizada, con guerreros letales y una ideología que pudiera arrastrar a otros hacia su visión. Ese fue el momento en que decidió mirar hacia un grupo emergente, nacido del sufrimiento de la guerra: Akatsuki. Para comprender cómo Obito manipuló a Nagato, debemos retroceder al origen del grupo. Akatsuki nació como un sueño de paz en la devastada aldea de la lluvia. Yahiko, Nagato y Konan, huérfanos de guerra, querían construir un futuro donde nadie más sufriera como ellos. La fuerza de Akatsuki residía en su esperanza, un movimiento que buscaba terminar con la violencia desde las raíces, atrayendo a decenas de seguidores que compartían la idea de un mañana diferente. Pero ese ideal pronto fue destruido cuando Hanzo de la Salamandra, líder de la aldea de la lluvia, los traicionó. En medio de esa traición, Yahiko murió, y Nagato, en su desesperación, liberó el poder de sus Rinnegan. Desde ese momento, Akatsuki dejó de ser un grupo de soñadores y se transformó en un ejército armado, guiado por la figura divina de Pain. Obito supo aprovechar este quiebre. Se presentó ante Nagato y Konan bajo la identidad de Madara Uchiha. No lo hizo como un aliado igualitario, sino como un mentor que afirmaba poseer un poder y un conocimiento que ellos jamás podrían alcanzar. Nagato, debilitado emocionalmente por la pérdida de Yahiko, estaba sediento de propósito. Tobi vio en él un instrumento perfecto, alguien que ya poseía el Rinnegan, el Dojutsu legendario, y cuya fe en la humanidad se había quebrado al igual que la suya. Obito alimentó esa herida, reforzando la idea de que la paz verdadera solo podía lograrse a través del dolor absoluto. Le hizo creer que el sufrimiento de la guerra debía ser concentrado en un solo poder, capaz de hacer temblar al mundo hasta que nadie osara iniciar un conflicto. Esa fue la semilla que lo convirtió en el dios Pain. Obito no necesitó dominar a Nagato con fuerza bruta, lo dominó con ideas. Y aquí está la genialidad oscura de Tobi. No impuso su plan de manera directa, sino que lo adaptó al lenguaje de Nagato. Nagato quería imponer la paz mediante el dolor. Obito quería imponer un mundo falso mediante la ilusión. En apariencia eran visiones distintas, pero Tobi logró entrelazarlas como si fueran parte de una misma corriente. Permitió que Nagato creyera que lideraba a Akatsuki bajo sus propios ideales, mientras en secreto cada acción que tomaba lo acercaba más al plan Ojo de Luna. Konan, más desconfiada, nunca aceptó del todo a Tobi, pero su lealtad hacia Nagato la mantuvo dentro del juego. Obito lo sabía y usaba su silencio calculado. No necesitaba convencer a Konan, solo asegurarse de que no interfiriera en la caída gradual de Nagato hacia la oscuridad. Con el paso del tiempo, Akatsuki dejó de ser un grupo de soñadores de la paz para convertirse en una organización militar despiadada. Bajo la influencia indirecta de Tobi, Nagato adoptó la identidad de Pain y reformuló los objetivos de la organización: capturar a las bestias con cola, para convertirlas en armas de destrucción masiva, unificar al mundo bajo el miedo, usando ese poder como disuasión absoluta, romper el ciclo de guerras mediante la imposición del dolor como maestro. Pero en las sombras, Obito sabía que esas acciones eran solo pasos intermedios. Cada Biju capturado no era únicamente un arma, sino un fragmento esencial para su verdadero plan: resucitar al Yubi y lanzar el Tsukuyomi infinito. Lo más brillante y aterrador de Obito en esta etapa fue su habilidad para dejar que otros cargaran con la culpa. Pain se convirtió en el rostro visible de Akatsuki, el villano que el mundo temía. Las aldeas lo consideraban el enemigo central, sin sospechar que detrás de sus movimientos había alguien mucho más peligroso. Obito podía permitirse ser Tobi, el bufón, frente a los demás miembros de Akatsuki.
porque ya había sembrado la semilla en el único que realmente importaba: Nagato. El titiritero no necesitaba estar en el escenario. Bastaba con mover los hilos desde la oscuridad. Lo trágico es que la manipulación de Nagato no fue únicamente estratégica, sino también un reflejo de sí mismo. Obito veía en él un espejo distorsionado. Ambos habían perdido a alguien amado. Obito a Rin, Nagato a Yahiko. Ambos habían sido idealistas que soñaban con la paz. Ambos habían concluido que el mundo no podía cambiar por medios tradicionales. La diferencia es que Nagato aún conservaba cierta pureza en su visión, mientras que Obito ya había renunciado por completo a la realidad. En el fondo, Tobi manipulaba a Nagato porque necesitaba validar sus propias decisiones. Si lograba convencer a alguien como él de que la única salida era la oscuridad, entonces su propio camino no sería tan monstruoso. Bajo la dirección de Pain, y con la sombra de Tobi detrás, Akatsuki comenzó a expandir su influencia. Cazar Jinchuriki se volvió su misión principal, y poco a poco, la organización pasó de ser un grupo de marginados a convertirse en una amenaza mundial. Cada captura era un avance no solo para Nagato, sino también para Obito. Cada victoria de Akatsuki era un paso más hacia el resurgir del Yubi y la consumación del Ojo de Luna. Lo irónico es que ni siquiera Nagato, con todo su poder, entendía el alcance de lo que estaba construyendo. Mientras él pensaba que estaba acumulando armas para imponer paz, Tobi lo estaba llevando directo al clímax de un plan milenario. Este punto de la vida de Obito es clave, porque demuestra su faceta más peligrosa: la capacidad de convertir el dolor ajeno en una herramienta. No le bastaba con su propio sufrimiento. Necesitaba multiplicarlo, infectar a otros con la misma desesperanza que lo consumía. Nagato fue su mayor logro en ese sentido. Un niño que alguna vez soñó con un mundo mejor, convertido en un dios del dolor, todo bajo las manos invisibles de Tobi. Con la manipulación de Nagato, Obito consolidó lo que necesitaba: un ejército, una fachada y un poder que podía enfrentar a las grandes naciones. Akatsuki dejó de ser un símbolo de esperanza para convertirse en el enemigo número uno del mundo shinobi. Y sin embargo, esa era apenas una pieza en el tablero. Obito sabía que llegaría el día en que tendría que abandonar la máscara del bufón y revelar al mundo que Madara Uchiha había regresado. Pero mientras tanto, Nagato cargaba con el peso de las culpas, y Tobi seguía tejiendo su red en silencio. Cuando se piensa en Akatsuki, lo primero que viene a la mente son sus miembros letales: Itachi, Kisame, Deidara, Sasori, Hidan, Kakuzu. Guerreros despiadados, cada uno con un historial de sangre y destrucción. En ese entorno, un hombre como Tobi, con su comportamiento infantil y torpe, parecía fuera de lugar. Y, sin embargo, esa era justamente la máscara perfecta que Obito había decidido ponerse. Tras consolidar a Nagato como el rostro de Akatsuki, Obito entendió que su papel debía ser distinto. No podía mostrarse como un líder abierto ni como una amenaza directa dentro del grupo. Eso habría despertado sospechas y fracturas internas. Por eso eligió encarnar a Tobi, un bufón que fingía obediencia ciega y absoluta torpeza. Se mostraba como alguien ridículo, incapaz de hacer daño, un seguidor que se escondía detrás de su máscara espiralada y su tono infantil. Era una estrategia psicológica impecable. Los enemigos lo subestimaban al verlo como un payaso sin relevancia. Los aliados lo ignoraban, dejándolo moverse libremente sin despertar dudas. Nagato y Konan lo mantenían cerca, creyendo que era un sirviente útil y leal. Pero detrás de cada tropiezo exagerado, de cada palabra tonta, había un cálculo frío. Mientras Pain ejecutaba la visión de Akatsuki y los demás miembros cumplían las misiones, Obito usaba su fachada para recopilar información, mover piezas y controlar el curso de los acontecimientos. Su rol era el del titiritero invisible. En reuniones se comportaba como el bufón obediente. En las sombras manipulaba las capturas de los Jinchuriki. Cuando era necesario, se revelaba como un guerrero implacable, pero siempre asegurándose de que casi nadie conociera la verdad. De hecho, Obito solo dejaba entrever su verdadero poder en momentos estratégicos. Para la mayoría de los miembros de Akatsuki, era simplemente
el reemplazo de Setsu, una marioneta sin importancia. Lo que no sabían es que su risa torpe escondía la mirada de un hombre que planeaba el destino del mundo. El contraste entre Toby y los demás miembros era tan marcado que reforzaba la ilusión. Mientras Itachi imponía respeto con su serenidad, mientras Haidan y Kakuzu irradiaban violencia, o mientras Kisame y Deidara mostraban una brutalidad sin pudor, Toby se presentaba como alguien débil, casi un estorbo. Este contraste tenía un objetivo: disfrazar el peligro real. Nadie imaginaba que aquel tonto era quien manejaba los hilos incluso de los más fuertes. Itachi, uno de los pocos que sospechaba, lo observaba en silencio. Pero incluso él nunca llegó a descubrir completamente la verdad. Aunque fingía ser un bufón, hubo ocasiones en que Toby dejó ver el verdadero alcance de su poder. Estas apariciones eran pocas, pero cada una estaba cuidadosamente medida para impactar. Su enfrentamiento con el escuadrón de Konoha tras la captura de Sasuke. Ahí demostró su intangibilidad con Kamui, desconcertando a todos. La manipulación de Itachi y Sasuke. Toby intervino en el momento exacto, presentándose como la fuente de información y como heredero de Madara. La recolección de los Biju, aunque en apariencia era un sirviente. Fue él quien coordinó gran parte de la logística tras la captura de los Jinchuriki. Cada vez que aparecía con su verdadera fuerza, lo hacía para sembrar confusión y reafirmar el mito de que detrás de Akatsuki existía una figura mayor. Obito comprendía que la guerra no se ganaba solo con poder, sino también con narrativa. Al construir el personaje de Toby, logró crear un velo de incertidumbre. Los aldeanos pensaban que Akatsuki era liderada solo por Pain. Los miembros creían que Toby era un sirviente, y unos pocos, como Kisame, supieron que detrás de la máscara se encontraba Madara. Este juego de identidades le permitió estar en todos los frentes sin que nadie supiera realmente quién era. Obito era al mismo tiempo nadie, y todos. El verdadero objetivo de su doble juego era preparar el terreno para revelarse como Madara Uchiha. Su fachada de bufón era un disfraz temporal, necesario para pasar desapercibido, mientras reforzaba el mito de un Madara inmortal. El día que decidiera quitarse esa máscara infantil, el mundo no vería a un tonto, sino al renacimiento de una leyenda, y entonces el impacto sería devastador. Vivir bajo tantas máscaras también tuvo un costo para Obito. Aunque parecía controlarlo todo, mantener la fachada de Toby significaba reprimir constantemente quién era. Alternaba entre la torpeza exagerada y la crueldad calculada, un vaivén que reflejaba su fractura interna. En el fondo, su identidad estaba rota. Era Obito, el niño que soñaba con ser Hokage. Era Toby, el bufón que nadie tomaba en serio. Era Madara, el titán que pretendía controlar el mundo. Esa multiplicidad no solo confundía a sus enemigos, sino que también erosionaba lo poco que quedaba de su humanidad. La fachada de Toby dentro de Akatsuki fue una de las jugadas más brillantes de Obito. Convirtió la debilidad en su mayor arma, escondiendo su poder detrás de la risa tonta de un payaso. Mientras todos lo ignoraban, él avanzaba con su plan. Este doble juego demostró su astucia. No necesitaba imponerse con violencia, sino con paciencia. Y mientras Pain se proclamaba Dios, mientras Akatsuki cazaba a los Jinchuriki, Toby seguía riendo en silencio como un niño travieso, mientras preparaba el fin del mundo. Durante años, Obito se escondió tras máscaras. Primero la espiralada, que lo hacía parecer un bufón. Después, la máscara acorazada con un solo ojo visible, que proyectaba misterio. Con cada disfraz, tejió una red de mentiras que mantenía al mundo en la ignorancia. Pero había un límite para las sombras. Llegaría el día en que el titiritero tendría que mostrar su verdadero rostro. Y ese momento coincidió con el inicio de uno de los conflictos más devastadores en la historia shinobi, la Cuarta Gran Guerra Ninja. Todo comenzó con un cambio en la narrativa de Akatsuki. Nagato, bajo el alias de Pain, había muerto a manos de Naruto Uzumaki. Y con su partida, la organización perdió a su líder visible.
Conan abandonó el grupo, llevando con ella las esperanzas de redención que quedaban. En ese vacío de poder, Toby comprendió que ya no era necesario mantener su fachada ridícula. Era la hora de revelarse al mundo como lo que siempre había afirmado ser: Madara Uchiha. La revelación no fue accidental ni improvisada. Fue cuidadosamente calculada. Eligió a sus interlocutores con precisión, aquellos que necesitaban temerlo para inclinarse ante su plan. Mostrarse como Madara, el legendario Uchiha que había enfrentado a Hashirama Senju y sobrevivido. Era un golpe psicológico devastador. El mundo creía que Madara estaba muerto desde hacía generaciones. Y sin embargo, ahí estaba, reclamando ser el arquitecto de la nueva era. Aunque en verdad era Obito, su mentira tenía un propósito. El mito de Madara era mucho más temido que la verdad de un Uchiha olvidado. Su revelación no fue meramente simbólica, vino acompañada de un desafío absoluto. En una reunión con los líderes de las 5 grandes naciones, Toby se presentó, declaró sus intenciones y exigió que le entregaran a Naruto Uzumaki y Killer Bee, los 2 Jinchuriki restantes. Ante la negativa de los Kage, lanzó las palabras que cambiarían el destino de todos. Entonces, declaró la Cuarta Gran Guerra Ninja. Fue un anuncio que estremeció al mundo entero. Durante décadas, las aldeas habían vivido en relativa estabilidad, con conflictos pequeños pero sin guerras a gran escala. Ahora, un solo hombre, escudado en la máscara de Madara, estaba uniendo a todos bajo una misma amenaza. La jugada de Obito fue brillante en términos estratégicos. Al presentarse como Madara, no solo se ganó la atención, sino que también sembró el miedo. Los ancianos recordaban las historias de la batalla del Valle del Fin, la fuerza del Susanoo perfecto y la capacidad de dominar al Kyuubi. Si aquel hombre realmente había sobrevivido, ¿cómo podían enfrentarse a él? El miedo unificó a las naciones, pero también las puso en su contra. Obito entendía que, cuanto más temieran al mito de Madara, más inevitable parecería su victoria. Para respaldar su amenaza, Obito necesitaba algo más que palabras. Aquí es donde la alianza con Kabuto Yakushi se convirtió en una de sus armas más letales. Kabuto, con su dominio del Edo Tensei, le ofreció un ejército de shinobi resucitados, figuras legendarias como los antiguos Kage, Akatsuki caídos y guerreros temibles del pasado. Aunque Obito recelaba de Kabuto, entendía que su técnica era clave para equilibrar la balanza contra la alianza shinobi. Aceptó la alianza con cautela, manteniendo siempre la idea de traicionarlo en cuanto fuera conveniente. Sumado a ese ejército de muertos vivientes, Obito también desplegó a Zetsu Blanco en masa, multiplicaciones que formaban la columna vertebral de sus tropas. El resultado fue un ejército descomunal, capaz de rivalizar con todas las Naciones Unidas. En sus discursos, Obito usaba la máscara de Madara para presentarse como alguien que no buscaba la guerra por placer, sino por necesidad. Repetía que el mundo estaba roto, que la paz era imposible bajo el ciclo de odio, y que solo el Tsukuyomi infinito podía liberar a la humanidad de su sufrimiento. Ese doble discurso lo colocaba en un lugar peligroso. Era villano y salvador al mismo tiempo. Para los shinobi, era un tirano. Para sí mismo, era el único que se atrevía a cargar con el peso del dolor universal. La revelación de su identidad y su declaración de guerra tuvieron un eco inmediato. Los Kage, que en otras circunstancias habrían seguido desconfiando unos de otros, decidieron formar una alianza shinobi para enfrentar la amenaza común. Irónicamente, fue Obito quien, al intentar dividirlos, terminó unificándolos. Aquí se muestra de nuevo la paradoja de su plan. En su búsqueda de imponer la paz a través de un genjutsu eterno, su propia existencia provocó la primera verdadera unión de todas las naciones. Obito sabía que usar el nombre de Madara tenía un costo. Cargar con ese alias significaba vivir bajo la sombra de un hombre que había sido mucho más poderoso y temido que él. Pero también comprendía que su propia historia, como Obito, jamás habría tenido el mismo impacto. ¿Quién temería a un Uchiha que murió joven y fue olvidado por su clan? En cambio, Madara era un mito,
una figura legendaria cuyo regreso sonaba más a profecía que a mentira. Obito convirtió esa debilidad en su mayor arma, hasta que incluso los más poderosos se doblegaron al escuchar su nombre. La Cuarta Gran Guerra Ninja no fue simplemente una batalla de ejércitos. Fue el enfrentamiento entre dos visiones irreconciliables del mundo. La Alianza Shinobi, liderada por los Kage y Naruto, que apostaba por la posibilidad de la paz a través de la unión y el entendimiento. Obito, escondido tras el nombre de Madara, que creía que solo un mundo ilusorio podía acabar con el dolor humano. Con el inicio de la guerra, Obito dejó atrás la máscara de bufón y se reveló como el enemigo principal. Ya no se trataba de un titiritero en las sombras. Era un guerrero en el campo de batalla, enfrentando al mundo entero con la certeza de que su plan era la única salida. El momento en que Obito se reveló como Madara Uchiha marcó un antes y un después en la historia Shinobi. Fue la chispa que encendió la Cuarta Gran Guerra Ninja, un conflicto donde miles morirían y donde el destino del mundo sería puesto a prueba. Ya no había risas tontas ni máscaras de bufón. Solo quedaba un hombre consumido por el dolor, que usaba la mentira de otro para imponer su verdad. Con su declaración de guerra, Obito no solo desafió a las aldeas, desafió la esperanza misma. La Cuarta Gran Guerra Ninja no fue un simple enfrentamiento de aldeas contra un enemigo común. Fue la materialización de décadas de odio, resentimientos y heridas que jamás habían sanado. Bajo la máscara de Madara Uchiha, Obito se erigió como el catalizador de ese conflicto, llevando al límite no solo a los shinobi del mundo, sino también a sí mismo. Este punto narra cómo la guerra se desató con violencia inusitada y cómo el plan Ojo de Luna se acercó a su culminación. Con la declaración de guerra hecha, Obito movió sus piezas con una frialdad escalofriante. Su ejército era vasto. Miles de Zetsu blancos surgidos del chakra de Hashirama, multiplicados como plagas que se infiltraban en las filas enemigas. A ellos se sumaban los shinobi resucitados por Kabuto a través del Edo Tensei, guerreros legendarios que ya habían dejado su marca en la historia. El campo de batalla se tiñó de sangre. La Alianza Shinobi, a pesar de estar formada por todas las naciones, pronto comprendió que enfrentaban algo mucho más peligroso que simples números. Los enemigos que caían se levantaban de nuevo, inmortales bajo el jutsu prohibido. Cada combate era un recordatorio de que no luchaban contra mortales, sino contra recuerdos vivos, contra fantasmas imposibles de derrotar. A pesar del caos de la guerra, Obito rara vez se mostraba en los combates iniciales. Su rol era el de titiritero, dirigir, manipular, mover piezas desde la oscuridad. Dejaba que Kabuto y su Edo Tensei desgastaran a la alianza, mientras él mantenía sus ojos fijos en el objetivo real: capturar a Naruto y a Killer Bee. Sin embargo, cada acción suya era calculada para desgastar no solo los cuerpos de sus enemigos, sino también sus espíritus. Enviaba al frente a figuras que quebraban la moral de la alianza: antiguos Kage, maestros caídos, compañeros que alguna vez fueron amados y ahora eran obligados a luchar contra los vivos. El mensaje era claro: no hay victoria contra la muerte. El verdadero desafío para Obito no eran los ejércitos, sino el espíritu de Naruto. Cada vez que el joven Jinchuriki se presentaba en el campo de batalla, representaba todo lo que él había perdido: esperanza, amistad, la obstinada fe en que los vínculos podían cambiar el destino. Los encuentros entre ambos no eran simples combates, eran choques de ideologías. Obito, endurecido por el dolor de perder a Rin, veía en Naruto una versión ingenua de sí mismo, un reflejo de lo que pudo haber sido si hubiera mantenido la esperanza. En esos momentos, Obito no solo luchaba contra un enemigo externo, luchaba contra el eco de su propio pasado, contra el niño que una vez soñó con ser Hokage. En el núcleo del plan Ojo de Luna estaba la técnica definitiva, el Tsukuyomi infinito. Usando el poder del 10 colas y reflejándolo en la luna, Obito planeaba sumir a toda la humanidad en un genjutsu eterno, un sueño colectivo donde el dolor, la guerra y la soledad dejarían de existir. En su mente,
Este plan no era tiranía, sino salvación. Para Obito, el mundo real estaba roto, plagado de odio y traiciones. Rin había muerto por culpa de ese sistema, y miles seguirían muriendo si no se imponía un cambio radical. El Genjutsu no era un escape, era la cura. El problema, claro, era que esa cura significaba la anulación total de la libertad. Un mundo de marionetas felices, controladas por una ilusión. Cuando Obito decidió entrar de lleno en el campo de batalla, la guerra alcanzó su clímax. En un acto que selló su destino, se convirtió en el Jinchuriki del 10 colas. La transformación lo volvió un ser casi divino, con un poder que rivalizaba con los mismísimos dioses fundadores del mundo Shinobi. Con su cuerpo envuelto en un chakra monstruoso y su Sharingan Rinnegan brillando con intensidad, Obito se presentó como el portador del fin del mundo. Sus ataques eran imparables, sus técnicas devastadoras. Cada movimiento suyo representaba la diferencia abismal entre un humano y un ser que aspiraba a ser Dios. Los shinobi de la Alianza luchaban con todo lo que tenían, pero frente a Obito parecían insignificantes. Fue necesario que figuras como Naruto, Sasuke, Kakashi y el propio Minato se unieran para contenerlo. Incluso entonces, la batalla estaba teñida de desesperación. En lo más profundo, la guerra no era solo externa. Obito estaba atrapado entre dos fuerzas. El dolor que lo empujaba a consumar el Tsukuyomi infinito, y los recuerdos que Naruto despertaba en él. Naruto insistía en que Obito aún podía cambiar, que todavía había una chispa de bondad en su interior. Pero Obito, encadenado por la muerte de Rin y los años de manipulación de Madara, se negaba a aceptar esa posibilidad. Para él, ya no había retorno. Este dilema lo convirtió en un enemigo aún más trágico, un hombre que luchaba contra otros, pero sobre todo contra sí mismo. Pese a su poder abrumador, la voluntad de la Alianza Shinobi y la determinación de Naruto comenzaron a quebrar su armadura emocional. Obito, enfrentado al espejo que representaba a Naruto, empezó a dudar. Cada golpe recibido no era solo físico, sino también espiritual. Cada palabra de Naruto era un recordatorio de que él, en otro tiempo, había tenido los mismos sueños. Finalmente, en el punto más álgido de la batalla, la máscara de Madara Uchiha se rompió para siempre. Ya no había disfraces ni mentiras. El mundo veía a Obito, un hombre herido que había intentado convertirse en Dios. La culminación de la guerra no fue únicamente la derrota de un enemigo, sino la exposición del dolor humano detrás del mito. Obito, en su caída, mostró que incluso los más temidos villanos son, al final, hombres que no pudieron soportar su sufrimiento. La guerra total y la casi culminación del Plan Ojo de Luna marcaron el punto más oscuro en la historia Shinobi. Obito, con todo su poder, casi logró sumir al mundo en un sueño eterno. Pero en el proceso, quedó al descubierto la verdad, que no era Madara, ni un dios, ni un demonio. Era simplemente Obito Uchiha, un hombre que buscó escapar del dolor y que casi arrastró al mundo entero con él. Su tragedia es que, en su intento por negar la realidad, terminó mostrando con más fuerza que nunca la importancia de enfrentarla. La batalla en la que Obito se convirtió en el Jinchuriki del 10 colas fue el clímax de la Cuarta Gran Guerra Ninja y al mismo tiempo el inicio de su caída. En ese momento, dejó de ser solo un estratega en las sombras o un villano que manipulaba ejércitos desde lejos. Se transformó en el arma viviente más poderosa del mundo Shinobi, con un poder tan vasto que parecía imposible de contener. Convertirse en el portador del 10 colas no fue un accidente, sino una decisión calculada, aunque teñida por la desesperación. Durante años, había seguido el plan de Madara, pero al hacerse con ese poder, Obito desafió incluso la voluntad de su antiguo maestro. En ese instante, se proclamó como el verdadero salvador del mundo, el único capaz de llevar a cabo el plan Ojo de Luna. El chakra del 10 colas lo envolvía en un aura titánica, distorsionando el aire y el espacio a su alrededor. Sus ataques eran de una magnitud devastadora, explosiones de energía que podían borrar ejércitos enteros en segundos, técnicas que rivalizaban con las armas divinas del mito.
La alianza Shinobi, incluso unida, apenas lograba resistir. En su interior, sin embargo, Obito comenzaba a sentir una fractura. La inmensidad del poder del 10 colas no solo consumía su cuerpo, también desbordaba su mente. Por primera vez, el dolor de su pasado y los recuerdos que había intentado enterrar resurgieron con violencia. La figura de Rin lo perseguía, no como un símbolo de justificación para su plan, sino como un recordatorio vivo de la contradicción en la que estaba atrapado. Fue aquí donde Naruto desempeñó su papel más crucial. Frente a un enemigo que ya no era un hombre, sino una fuerza de la naturaleza, Naruto se negó a ceder. No lo enfrentó solo con poder, sino con palabras que perforaban las murallas emocionales de Obito. Le recordó que él también había sido un niño que soñaba con ser Hokage, alguien que creía en los lazos con los demás. Naruto le mostró que aún existía una alternativa. No el olvido del Tsukuyomi infinito, sino la aceptación del dolor y la construcción de un futuro real. La batalla se convirtió, entonces, en algo más que un enfrentamiento físico. Era una guerra de voluntades. Obito, con el poder del 10 colas, intentaba imponer su visión del mundo. Naruto, con su inquebrantable esperanza, intentaba rescatar al hombre detrás del monstruo. Finalmente, gracias al esfuerzo combinado de Naruto, Sasuke, los Hokage reencarnados y la alianza Shinobi, Obito fue derrotado. El chakra del 10 colas fue extraído de su cuerpo, y con ello, la ilusión de que podía convertirse en un dios se desmoronó. Cayó de rodillas, vulnerable por primera vez en años, expuesto no como un demonio imparable, sino como un hombre quebrado. Esa derrota no fue el fin de Obito, sino el inicio de su redención. Al perder el poder absoluto, se vio obligado a confrontar su humanidad, y en ese instante, el eco de las palabras de Naruto comenzó a resonar con una fuerza imposible de silenciar. Obito Uchiha, tras ser derrotado como Jinchuriki del 10 colas, quedó reducido a un estado de vulnerabilidad que no conocía desde la infancia. El poder titánico que lo había sostenido se desvanecía como humo, y en su interior quedaba un vacío. Aún más doloroso, el eco de todo lo que había perdido y las decisiones que lo habían convertido en un hombre temido y odiado por el mundo. Lo que siguió no fue simplemente un colapso físico, sino un enfrentamiento interior. Dentro de sí mismo, Obito estaba atrapado en un torbellino de recuerdos, culpas y contradicciones. Era como si los muros que había levantado durante décadas para contener su dolor se hubieran derrumbado de golpe, dejándolo frente a frente con su verdadero yo. El niño que había soñado con ser Hokage, el joven que había amado a Rin, el compañero que había confiado en Kakashi. Y frente a ese caos estaba Naruto, el muchacho rubio, que muchos consideraban ingenuo, se erigió como el espejo más cruel y al mismo tiempo más necesario para Obito, porque en él veía reflejado lo que pudo haber sido. Naruto era la encarnación de la perseverancia, del poder de los lazos, de la fe inquebrantable en que el dolor no debía destruirte, sino impulsarte a construir algo mejor. El diálogo entre ambos no fue suave ni amistoso. Naruto le arrojó a la cara verdades que Obito llevaba años esquivando. Tú eras como yo. Tú también soñabas con ser Hokage, pero en lugar de luchar, huiste. Decidiste que tus sueños no valían la pena porque perdiste a Rin. ¿Acaso crees que eres el único que ha sufrido? Esas palabras atravesaron a Obito más que cualquier ataque físico, porque Naruto veía a su yo más joven, al niño que creía que podía cambiar el mundo con esfuerzo y determinación, y también veía lo que él mismo había traicionado. No a su clan, no a Konoha, sino a sí mismo. El enfrentamiento interior se volvió más intenso cuando el chakra de Naruto, junto con el de los Biju, logró penetrar en el corazón de Obito. Dentro de ese espacio mental, Obito caminaba por un paisaje vacío, desolado, donde la figura de Rin aparecía una y otra vez, no como un espectro acusador, sino como el recordatorio de su mayor herida. Cada vez que extendía la mano hacia ella, Rin desaparecía, y con ello, el peso de la frustración lo ahogaba. Tras su derrota como Jinchuriki y el enfrentamiento interior que lo puso cara a cara con Naruto,
Obito Uchiha se encontró en una encrucijada que jamás pensó vivir. Durante años había sostenido la máscara de Tobi, el villano implacable que soñaba con someter al mundo entero bajo un genjutsu eterno. Pero ahora, sin el poder del 10 colas y con la verdad resonando en su interior, quedaba desnudo, expuesto como lo que realmente era. Un hombre que había errado, un shinobi que había perdido el rumbo, un alma quebrada. Sin embargo, en esa vulnerabilidad nació su redención. Obito no buscó justificar lo que había hecho ni negar la magnitud de sus crímenes. Entendió que no podía deshacer la muerte de miles, ni devolver la paz que había destruido. Pero sí podía hacer algo. Usar lo que le quedaba de fuerza y vida para abrirle un camino a quienes todavía podían salvar al mundo. Ese momento se materializó en la batalla contra Madara, y más tarde, contra Kaguya. Madara, tras recuperar el control de la situación, intentó usar a Obito como un simple peón desechable. Y fue ahí donde Obito tomó una decisión radical: rebelarse contra su antiguo maestro. Ya no era el aprendiz que había seguido las mentiras de Madara a ciegas. Ahora era un hombre que, inspirado por Naruto, decidió cargar con la culpa de sus errores, pero también con la voluntad de corregirlos. Uno de los actos más poderosos de esta redención fue cuando Obito arriesgó su propia vida para salvar a Tan Naruto. En el momento en que el poder del Zetsu Negro y el plan de Madara amenazaban con destruirlo todo, Obito se interpuso, sacrificando lo que quedaba de su fuerza para proteger a aquel muchacho que había logrado despertar en él la chispa de esperanza. En esa acción se resumía todo su viaje. El niño que quería ser Hokage y proteger a los demás, el villano que había caído en la oscuridad, y el hombre que, al final, eligió entregar su vida para salvar al futuro. Fue un acto silencioso pero profundamente simbólico. Con su sacrificio, Obito demostró que aún los más caídos podían levantarse para hacer lo correcto. La culminación de este sacrificio llegó cuando se enfrentó cara a cara con Kaguya junto a Kakashi, Naruto y Sasuke. En medio de ese caos, Obito usó su técnica Kamui, desgastando al máximo su cuerpo y llevándolo más allá de sus límites. Sabía que no saldría vivo, pero en su mente ya no había miedo. Lo único que quedaba era la convicción de que su muerte tendría sentido si servía para proteger a aquellos que aún podían cumplir los sueños que él había abandonado. Naruto no lo dejó solo en ese abismo. Lo confrontó con una fuerza brutal, no solo física, sino moral. Yo también perdí a personas que amaba. Yo también sé lo que es estar solo, pero no me rendí, porque ellos siguen viviendo dentro de mí. Porque lo que me dejaron es más grande que el dolor. Tú elegiste la salida fácil, culpar al mundo. Yo elijo luchar por él. En ese instante, Obito comenzó a entender la magnitud de sus elecciones. El plan del Tsukuyomi infinito, que él había defendido como la única manera de acabar con el dolor, ya no se sostenía frente a la voluntad de Naruto. El muchacho le mostró que vivir, aunque fuera entre el sufrimiento, era más valioso que un mundo falso donde no existía la libertad. El espejo de Naruto lo obligó a mirar con crudeza quién era. Por un lado, estaba el niño soñador que deseaba reconocimiento y amistad. Por otro, el villano que había traicionado a su aldea, que había matado sin piedad, que había usado el nombre de Madara como escudo para no enfrentar sus culpas. Obito sintió que su ser se desgarraba en dos, y por primera vez se permitió aceptar esa contradicción. El enfrentamiento interior culminó en una pregunta: ¿qué soy ahora? ¿Un héroe caído? ¿Un monstruo? Naruto le respondió con una simpleza aplastante: eres Obito Uchiha, y todavía puedes decidir quién quieres ser. Aquellas palabras encendieron una chispa que Obito creía muerta. No borraron sus crímenes, ni justificaron su pasado, pero le dieron una posibilidad, la de cambiar, aunque fuera en sus últimos momentos de vida. El espejo que Naruto le puso frente a los ojos no era para condenarlo, sino para recordarle que, incluso en la oscuridad más absoluta, todavía se podía elegir la luz. Ese enfrentamiento interior marcó el verdadero inicio de la redención de Obito, no porque sus pecados desaparecieran, sino porque por primera vez en décadas decidió enfrentarlos de frente. Las palabras que dirigió a Kakashi en ese instante
fueron de un peso enorme. Kakashi, no cometas el mismo error que yo. Protégelos. Protege a Naruto, a Sasuke y a este mundo. Con esa última voluntad, Obito transmitió su legado, ya no como un enemigo ni como un traidor, sino como un compañero que volvía a abrazar lo que alguna vez había querido ser. El sacrificio no borraba su pasado, pero lo transformaba. Lo convertía en una advertencia, en una lección. Incluso los más caídos podían elegir levantarse en el último momento, cuando finalmente su cuerpo no pudo más y su espíritu abandonó el campo de batalla. Lo hizo no como Tobi, no como el villano del Ojo de la Luna, sino como Obito Uchiha, el shinobi que eligió morir para que otros pudieran vivir. Ese acto fue la redención definitiva, el cierre de un ciclo de tragedia y oscuridad que, al final, dio paso a la luz, porque como él mismo reconoció, su mayor error había sido rendirse. Y su último acierto fue volver a luchar, aunque fuera con sus últimas fuerzas. Cuando el sacrificio de Obito llegó a su fin y su cuerpo finalmente cedió, lo que siguió no fue la oscuridad absoluta ni el vacío del olvido. En cambio, Obito abrió los ojos en un lugar distinto, etéreo. Un espacio que parecía flotar entre el mundo de los vivos y la calma del más allá. La sensación era extraña. No había dolor, no había el peso del chakra o la presión del 10 colas. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz, y fue ahí donde la vio. Rin, la niña que había marcado su destino desde los días del equipo Minato, estaba frente a él, sonriendo con esa calidez que había alimentado sus sueños y que, al mismo tiempo, había sido la raíz de su mayor desesperación. No había reproche en sus ojos, ni dolor, ni condena. Solo una aceptación serena, como si hubiera esperado por él desde siempre. Obito, que había pasado años justificando su odio en el nombre de Rin, se sintió abrumado. Quiso hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podía mirarla a los ojos después de todo lo que había hecho en su nombre? Las guerras, las muertes, la destrucción de aldeas enteras. Todo había estado teñido por su recuerdo. Fue Rin quien rompió el silencio. Lo lograste, Obito. Al final, volviste a ti mismo. Esas palabras tan simples tuvieron un impacto devastador. Obito cayó de rodillas, con lágrimas surcando su rostro. La coraza del villano, del calculador Tobi, del aprendiz de Madara, se deshizo por completo. Solo quedaba un hombre vulnerable, un niño que había amado y perdido, que se había perdido a sí mismo en la oscuridad, y que al final había encontrado el camino de regreso. Rin no lo juzgó. Lo tomó de la mano y le sonrió. Esa sonrisa, la misma que lo había motivado de niño, no era un recordatorio de dolor, sino una señal de que aún había un lugar para él, incluso después de todo. El reencuentro no significaba que sus pecados desaparecieran, pero sí que había alcanzado la redención suficiente para descansar en paz. Obito, entre lágrimas, logró decir: «Lo arruiné todo. No pude protegerte, no pude proteger nada». Rin negó suavemente con la cabeza. «Sí me protegiste, me llevaste en tu corazón todo este tiempo. Aunque te perdieras en el camino, al final regresaste. Y eso es suficiente». Ese diálogo fue el clímax emocional de toda la vida de Obito, porque comprendió que Rin nunca había sido una excusa para destruir el mundo. Había sido desde el inicio su fuerza para protegerlo. La tragedia fue que confundió el dolor con una justificación y dejó que el odio lo consumiera. Pero ahora, en el más allá, con Rin frente a él, entendió que lo que ella deseaba nunca fue venganza, sino esperanza. El reencuentro también estuvo marcado por la presencia de Minato, su antiguo maestro, quien en algún momento apareció a lo lejos, observando a su alumno con respeto y una tristeza serena. No hubo necesidad de palabras entre ellos. Obito sabía que había decepcionado a Minato en vida, pero también sintió que, al final, había recuperado algo de su confianza. Caminar al lado de Rin fue, para Obito, el verdadero descanso. Ya no había máscaras, ya no había guerras, ni Madara, ni Zetsu. Solo quedaba el niño soñador, que había querido ser Hokage.
tomando la mano de la persona que lo había inspirado. En el más allá, Obito encontró lo que tanto buscó en el mundo terrenal: paz. Este reencuentro no solo cerró su historia personal, también dio sentido a todo su arco narrativo, porque mostró que la redención es posible incluso para los más caídos, que el perdón no siempre se gana con palabras, sino con acciones finales que demuestran un cambio genuino. Al caminar con Rin hacia la luz, Obito no era ya un villano ni un traidor. Era simplemente un shinobi que se equivocó, que cayó en la oscuridad, pero que encontró la forma de volver a levantarse. La muerte de Obito no significó simplemente la desaparición de un antagonista. Su legado quedó grabado en la historia shinobi como una paradoja. Héroe en su infancia, villano temido en su adultez, y al final, un hombre que alcanzó la redención. Su vida fue un espejo que reflejó tanto lo peor como lo mejor del alma humana, y esa contradicción es lo que lo convirtió en uno de los personajes más complejos del mundo ninja. En sus días como niño del clan Uchiha, Obito representaba el ideal de lo que un shinobi debería aspirar a ser. No era el más talentoso ni el más brillante, pero tenía un corazón noble y una voluntad inquebrantable. Su sueño de convertirse en Hokage no era por ego ni por poder, sino por proteger a los demás y ser reconocido como alguien confiable. Ese deseo reflejaba la misma chispa que años después inspiraría a Naruto. Muchos lo olvidan, pero sin ese niño soñador, el mundo shinobi jamás habría tenido un modelo de redención tan fuerte. Su inocencia inicial fue la semilla de la cual brotaron tanto su tragedia como su última redención. Sin embargo, la muerte de Rin y la manipulación de Madara transformaron a ese niño en algo irreconocible. Obito se convirtió en Tobi, una figura enmascarada que movía los hilos desde las sombras. Responsable de la masacre del clan Uchiha, de la manipulación de Nagato, de la destrucción de Konoha con el ataque del Kyuubi y de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, Obito acumuló crímenes que lo colocaron en la lista de los más odiados. El mundo lo vio como un monstruo, un hombre que había renunciado a su humanidad en favor de un sueño distorsionado. Para los shinobis, Tobi era la encarnación del nihilismo, un recordatorio de lo que ocurre cuando un ninja renuncia a sus lazos y se consume en la desesperación. Y aunque su máscara cayó y su verdadera identidad se reveló, la mayoría no pudo sentir compasión. El dolor causado era demasiado grande. Su nombre, por generaciones, sería recordado como uno de los grandes enemigos de la paz. Pero el verdadero peso de Obito no se mide únicamente por sus crímenes, sino también por la manera en que eligió enfrentarlos en sus últimos instantes. Su decisión de traicionar a Madara, de unirse a Kakashi y Naruto, y de sacrificarse por los demás fue un giro que nadie esperaba. Ese acto final no borró sus pecados, pero sí mostró que incluso alguien hundido en la oscuridad podía elegir un camino distinto al final. Obito se convirtió en prueba viviente de que la redención es posible, aunque llegue tarde, aunque no logre reparar el daño hecho. Su ejemplo sirvió para reforzar una de las lecciones más importantes del mundo shinobi. Nunca es demasiado tarde para volver al camino correcto. Si hay alguien que llevó consigo el legado de Obito, fueron Naruto y Kakashi. Para Naruto, Obito fue un espejo aterrador, una versión de lo que él mismo habría podido ser si se hubiera dejado consumir por el odio y la soledad. Obito era la advertencia viviente de lo que ocurre cuando los sueños se contaminan con la desesperanza, pero también fue la confirmación de que incluso el peor de los caminos puede revertirse. Para Kakashi, la figura de Obito fue aún más profunda. Durante años cargó con la culpa por no haber podido salvarlo, y después, por enfrentarse a él como enemigo. Pero al final, al luchar juntos en la guerra, Kakashi encontró una paz parcial. Su antiguo amigo había regresado, aunque solo fuera por un instante. Ese cierre fue vital para su propio crecimiento como líder y como hombre. El legado de Obito no se reduce a héroe o villano, sino a algo más complejo. Fue un recordatorio de la fragilidad del corazón humano. Demostró cómo incluso el ninja más noble podía caer en la oscuridad si se rompían sus lazos. Pero también enseñó que esos mismos lazos
podían salvar incluso a quien parecía perdido para siempre. Su historia quedó como advertencia para las nuevas generaciones. Los sueños son poderosos, pero también peligrosos si no se sostienen con esperanza genuina. Y sobre todo, que cada shinobi, sin importar cuán lejos haya caído, siempre tiene la posibilidad de elegir de nuevo. Hoy, si uno preguntara en el mundo shinobi quién fue Obito Uchiha, recibiría respuestas distintas. Para algunos, el villano que casi destruyó al mundo. Para otros, el niño que soñó con ser Hokage y que murió como un héroe. Para los más sabios, una mezcla de ambos, un hombre que mostró la dualidad eterna del ser humano. Obito no fue simplemente luz ni sombra, sino ambas cosas. Y quizás esa sea su enseñanza más valiosa. Aceptar que los seres humanos son complejos, contradictorios, capaces de cometer los peores crímenes y, aún así, encontrar la fuerza para hacer lo correcto en el último momento. El dolor fue el eje central de la vida de Obito Uchiha. Desde su infancia hasta su muerte, cada decisión estuvo marcada por el sufrimiento, y ese sufrimiento moldeó su visión del mundo. En este punto vamos a profundizar en cómo el dolor lo convirtió en un soñador, luego en un monstruo, y finalmente en un hombre redimido. Cuando era un niño en Konoha, Obito no gozaba del prestigio ni de la atención que otros Uchiha recibían. No era considerado prodigio, ni pertenecía a los círculos influyentes. A menudo caminaba solo, soñando con ser Hokage como una manera de llenar ese vacío de reconocimiento. Ese dolor, aunque leve en comparación con lo que vendría, sembró en él la necesidad de aceptación. Y es importante entender esto. La raíz del dolor de Obito no fue la muerte de Rin, sino la soledad que sintió mucho antes. Ese anhelo de compañía y validación fue lo que lo hizo tan vulnerable a los lazos emocionales. Rin no fue solo una amiga, fue la primera persona que le mostró la luz que tanto había buscado. Por eso, su muerte más adelante sería devastadora. El momento crucial de su transformación fue cuando presenció la muerte de Rin a manos de Kakashi. El sentimiento no fue solo de pérdida, sino de impotencia absoluta. No pudo salvarla, no pudo intervenir, no pudo ser el héroe que siempre quiso ser. Esa impotencia es uno de los dolores más profundos que puede experimentar un shinobi. Obito no solo perdió a alguien que amaba, perdió la ilusión de que podía cambiar el mundo con sus manos. Ese quiebre lo lanzó directamente en los brazos de Madara. A partir de ese instante, el dolor dejó de ser solo una experiencia personal para convertirse en una visión del mundo. Obito comenzó a creer que el sufrimiento era universal, inevitable, y que la única manera de erradicarlo era eliminando la propia realidad. Aquí se conecta con otro gran personaje, Nagato Pain. Ambos llegaron a la misma conclusión, pero desde caminos diferentes. El dolor era el maestro más cruel y el verdadero enemigo del hombre. La diferencia fue que Obito no se quedó en la idea de controlarlo. Quiso erradicarlo con el proyecto Tsukuyomi Infinito. Paradójicamente, el dolor que lo impulsaba también lo encadenaba. Mientras buscaba destruir la realidad para evitar más sufrimiento, en el fondo era su propio dolor el que no lo dejaba avanzar. Obito no estaba liberando al mundo, estaba proyectando su herida en todos los demás. Esto revela una contradicción central en su filosofía. El dolor lo convirtió en villano porque nunca aprendió a enfrentarlo, solo a huir de él. En sus últimos momentos, Naruto le mostró que el dolor no debía ser borrado, sino aceptado y compartido. El dolor une, enseña y da sentido a los lazos humanos. Obito comprendió que lo que había intentado hacer durante años era exactamente lo contrario: aislarse de todos, huir de lo inevitable. Al aceptar su dolor y transformarlo en sacrificio, encontró finalmente paz. Si el dolor fue el motor que impulsó a Obito en su transformación, el amor fue la chispa que encendió todo su recorrido. Su vida puede leerse como una oscilación constante entre la esperanza que le otorgaba ese sentimiento y la condena que lo consumía cuando lo perdió. Para comprender al verdadero Obito, hay que entender cómo vivió, interpretó y sufrió el amor. En su niñez, Obito desarrolló un amor puro y sincero por Rin.
no era un amor posesivo ni calculador. Era la devoción inocente de un niño que encontraba en ella la primera validación a su existencia. Rin lo trataba con dulzura, lo animaba cuando fallaba y lo apoyaba en sus sueños de convertirse en Hokage. En un mundo donde los Uchiha se definían por su orgullo y poder, Rin fue para Obito la primera persona que lo aceptó por lo que era, sin esperar grandezas de él. Para un joven inseguro, esa luz significaba todo. Ese amor le dio dirección. Lo motivaba a entrenar más duro, a no rendirse, a creer que podía convertirse en alguien importante. En pocas palabras, el amor de Rin era el combustible de su esperanza. La presencia de Kakashi generaba en Obito una tensión constante. Rin sentía admiración por Kakashi, lo que creaba en Obito una mezcla de celos, frustración y deseo de superación. Esa rivalidad, lejos de ser destructiva al principio, lo motivaban a esforzarse más. Aquí vemos cómo el amor puede convertirse en motor de crecimiento. Obito no quería destruir a Kakashi, quería superarlo. En ese sentido, su amor por Rin lo llevó a aceptar desafíos y a confrontar su propia mediocridad. Sin embargo, esa misma rivalidad sería la semilla de su tragedia. Porque cuando llegó el momento en que Kakashi fue forzado a matar a Rin, la herida que se abrió en el corazón de Obito fue más profunda que la propia muerte de ella. No era solo que Rin había muerto en manos de la persona que él siempre había querido superar. La muerte de Rin transformó el amor de Obito en odio. En ese instante, el amor dejó de ser luz y pasó a ser una cadena que lo arrastró al abismo. Todo lo que había construido en su vida giraba en torno a Rin. Sus sueños, su esperanza, su identidad. Al perderla, perdió todo. Madara Uchiha lo entendió bien. Supo manipular ese dolor transformado en obsesión. Convenció a Obito de que el mundo era un lugar podrido donde el amor solo traía sufrimiento, y que la única salida era crear una ilusión donde ese amor pudiera revivir eternamente. De esa manera, el amor de Obito se convirtió en su mayor condena. Lo encadenó a una ilusión imposible. Lo hizo prisionero de un recuerdo que nunca volvería, y lo cegó ante todo lo demás que todavía podía tener. Hay una paradoja fascinante en Obito. Mientras más proclamaba que el amor era inútil y que el mundo era un lugar sin redención, más demostraba que seguía amando. Amaba a Rin hasta el último aliento de su vida. Amaba, aunque lo negara, a Kakashi como hermano de armas. Y en cierto nivel, al enfrentarse con Naruto, reconoció que también amaba la aldea que había querido destruir. Su filosofía estaba en guerra consigo mismo. Predicaba un mundo sin dolor ni vínculos, pero cada acción que realizaba demostraba que lo que más lo definía eran precisamente esos vínculos. En el clímax de la Cuarta Guerra Ninja, Obito volvió a sentir lo que significa el amor verdadero, no como deseo egoísta, sino como entrega. Cuando sacrificó su vida para salvar a Naruto y Sasuke, dejó de lado la obsesión por revivir a Rin y aceptó que el verdadero amor no era retener, sino dar. Ese instante fue la culminación de su viaje. Comprendió que el amor no es algo que se posee, sino algo que se ofrece, aunque duela, aunque no sea correspondido. Al final, Rin fue la luz que lo guió en vida, y también la que lo esperó en la muerte. Cuando la vio en el más allá, Obito por fin sonrió con paz. El amor, que había sido su condena, se convirtió en la llave de su redención. Punto 3. El vacío como camino al abismo, sí, el dolor fue el motor y el amor la chispa. El vacío fue el estado en el que Obito terminó atrapado durante gran parte de su vida. Es en el vacío donde se anula la esperanza, donde los sueños pierden sentido y donde lo único que queda es una existencia hueca. En este punto exploraremos cómo Obito transitó ese vacío, cómo lo llenó con ilusiones falsas y cómo ese abismo casi lo devora por completo. El vacío en la vida de Obito comenzó en el momento en que su cuerpo quedó destrozado bajo las rocas. Antes de la intervención de Madara, él ya había sentido que había muerto. Ese instante, cuando se despidió de Kakashi y Rin regalándole su Sharingan, fue un cierre simbólico de su vida como shinobi soñador. Cuando despertó en la caverna de Madara, lo primero que sintió fue extrañeza. No era el mismo. Mitad de su cuerpo había sido reemplazado por tejido de Hashirama,
Sus sueños de ser Hokage parecían ridículos y su conexión con el mundo exterior estaba rota. Lo que experimentó en ese momento no fue dolor, sino un vacío profundo, la sensación de que ya no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Ese vacío inicial se volvió absoluto con la muerte de Rin. Lo que había quedado de esperanza en él se extinguió al ver a la persona que le había dado sentido a su vida caer en manos de Kakashi. Allí ya no hubo lugar para la esperanza, ni siquiera para el odio puro. Lo que quedó fue un hueco insoportable, un agujero negro en su interior que lo devoraba todo. Obito no solo perdió a Rin, perdió el futuro que había soñado, perdió la idea de que podía pertenecer a algo, perdió la motivación de existir. Ese vacío fue lo que permitió que Madara sembrara en él la semilla de su ideología. El anciano no llenó a Obito con poder, lo llenó con una falsa razón para seguir existiendo. El proyecto Tsukuyomi Infinito. El Tsukuyomi Infinito fue para Obito una droga. Era la promesa de escapar del vacío a través de un sueño eterno. Allí Rin estaría viva, el mundo sería perfecto y el dolor desaparecería. Pero esa promesa no era más que un espejismo. En lugar de confrontar su vacío, Obito lo negó. Lo enterró bajo capas de ilusiones, discursos y guerras. Fingía tener un propósito, pero en realidad estaba huyendo de la nada que sentía por dentro. En este punto, Obito se parece a muchos villanos trágicos. Más que querer dominar el mundo, lo que quería era escapar de sí mismo. Y en ese intento, arrastró a miles de inocentes a su mismo abismo. Una de las ironías más grandes es que Obito literalmente se puso una máscara para ocultar quién era. Pero esa máscara no solo cubría su rostro, también representaba su interior. Un vacío, una identidad perdida. Como Tobi, jugaba el papel de bufón, ridículo e ingenuo. Como líder de Akatsuki, era calculador y frío. Pero en ambos casos, ninguno era realmente Obito. Ambos eran máscaras para tapar el hueco de un hombre que ya no sabía quién era. El vacío le permitió convertirse en todo y en nada al mismo tiempo. Fue el ingenuo subordinado, el despiadado guerrero, el falso Madara. Pero en el fondo, seguía siendo el niño que soñaba con ser Hokage y que nunca pudo dejar de amar a Rin. Lo más trágico del vacío es que siempre termina devorando a quien lo niega. Cuando Obito enfrentó a Naruto, vio en él un reflejo de lo que él mismo había sido. Naruto representaba la versión de Obito que nunca se rindió, que no dejó que el vacío lo consumiera. Ese contraste lo desgarró por dentro, porque lo obligó a reconocer la mentira en la que había vivido durante décadas. El vacío que había tratado de tapar con el Tsukuyomi se reveló en toda su crudeza. Lo había convertido en un hombre que no vivía, solo existía. Y en ese derrumbe, encontró la oportunidad de redención. Al aceptar que había estado vacío, pudo llenarse de algo auténtico, la voluntad de proteger, aunque fuera en sus últimos actos. Cuando sacrificó su vida para salvar a Naruto y Sasuke, el vacío finalmente se disipó. Ya no necesitaba ilusiones, porque había encontrado un sentido real a su existencia. Los combates en Naruto nunca son simples choques de fuerza. Son, sobre todo, choques de ideologías, heridas y destinos entrelazados. En el caso de Obito, sus enfrentamientos con Naruto y Kakashi no fueron simples batallas de jutsu. Fueron encuentros donde se reflejaron los miedos más profundos, los sueños rotos y las verdades ocultas de su alma. Cuando Obito vio a Naruto Uzumaki, lo que encontró frente a él no fue un enemigo cualquiera, fue un reflejo doloroso de sí mismo. Ambos habían sido niños solitarios, ambos soñaban con ser Hokage, y ambos habían deseado con todas sus fuerzas ser reconocidos por los demás. Pero ahí estaba la diferencia. Naruto había elegido la perseverancia, había decidido cargar con el dolor y convertirlo en fuerza. Obito, en cambio, se había rendido, había dejado que el dolor lo consumiera hasta transformarlo en vacío. Por eso, cada palabra de Naruto lo hería más que cualquier Rasengan. No era el golpe físico lo que lo sacudía, era la confrontación directa con la vida que él pudo haber tenido si hubiera tomado otro camino. Naruto no peleaba solo con chakra, peleaba con la fuerza de sus convicciones,
Y esa fuerza era la que hacía tambalear el mundo de Obito, porque lo obligaba a preguntarse, ¿acaso mi decisión de rendirme fue un error? Si Naruto representaba la luz de lo que pudo ser, Kakashi era la sombra de lo que nunca pudo perdonar. Desde niños, Kakashi y Obito habían tenido una relación marcada por la rivalidad. Kakashi era el prodigio, el que siempre estaba un paso adelante, el que recibía la admiración de Rin. Obito, en cambio, era el rezagado, el que siempre parecía quedarse atrás. Obito Uchiha, aquel niño que soñó con ser Hokage y que terminó convertido en uno de los villanos más temidos de la historia shinobi. Encontró su verdadera redención en los últimos momentos de su vida. Su camino estuvo plagado de errores, dolor y contradicciones, pero también de una transformación final que lo llevó a reconciliarse consigo mismo y con aquellos a quienes había traicionado. Este último acto no fue un gesto menor. Fue la culminación de todo su viaje, el cierre de un círculo que empezó en la soledad de un niño marginado y terminó en el sacrificio de un hombre que, al fin, entendió el verdadero significado del amor y el deber. Obito cargaba con una lista interminable de crímenes. Había manipulado a Nagato, iniciado la Cuarta Guerra Ninja, usado a los Biju como armas y destruido incontables vidas en su afán de imponer el Tsukuyomi infinito. Era consciente de que sus manos estaban manchadas de sangre, que no había perdón posible para muchas de sus acciones. Y sin embargo, cuando Naruto lo confrontó con la idea de que aún podía elegir, una grieta se abrió en su interior. El chico rubio no lo veía solo como un enemigo, sino como alguien que todavía podía cambiar. Esa mirada de fe lo desarmó, porque lo obligó a preguntarse si acaso aún tenía derecho a luchar por algo diferente. El primer paso de su redención fue reconocer su culpa. No buscó excusas, no intentó justificarse. Simplemente aceptó que había sido un cobarde que se dejó consumir por el dolor y que, en esa cobardía, arrastró al mundo a una pesadilla. Lo que definió la redención de Obito no fue una simple disculpa, sino su decisión de actuar. Inspirado por Naruto, recordó sus viejos sueños: ser alguien que protegiera a los demás, alguien que encarnara la voluntad de fuego de Konoha, aunque había fallado durante décadas. En ese instante comprendió que aún podía morir como aquel niño que quiso ser Hokage. Este despertar no fue un simple cambio de idea. Fue el retorno de la humanidad que había enterrado bajo máscaras e ideologías. Fue el momento en que Obito eligió volver a ser él mismo. Durante el clímax de la guerra, cuando Kaguya amenazaba con destruirlo todo, Obito no dudó en dar lo único que aún tenía: su vida. Interpuso su cuerpo para salvar a Naruto y Sasuke, los dos jóvenes que cargaban con el futuro del mundo shinobi. Ese acto de sacrificio fue más que heroico. Representó la culminación de su transformación. Pasó de ser el hombre que buscaba huir de la realidad a ser el hombre que la abrazaba por completo, incluso cuando le costaba la vida. En ese instante, Obito demostró que la redención no está en borrar los errores, sino en elegir, aunque sea al final, el camino correcto. La escena más conmovedora de su final fue el reencuentro con Rin en el más allá. Durante toda su vida, Obito había estado atado a su recuerdo, obsesionado con revivirla en un mundo ilusorio. Pero cuando finalmente la encontró, no fue en un sueño falso, sino en la paz después de haber cumplido su deber. Rin lo recibió con una sonrisa, no con reproches ni con tristeza. En ese gesto se resumió todo el mensaje de la historia. El verdadero amor no se encuentra en ilusiones ni en cadenas de obsesión, sino en la aceptación y la paz compartida. Obito, al verla, comprendió que no había necesidad de rehacer el pasado. Todo lo que había hecho al final le permitió llegar hasta ella con el corazón limpio. Aunque murió, Obito dejó una huella imborrable. Su historia se convirtió en un recordatorio de lo frágiles que pueden ser los ideales cuando no se sostienen en la esperanza. Fue un ejemplo del precio de la desesperación, pero también de que nunca es tarde para cambiar. Naruto aprendió de él una lección invaluable. Incluso el enemigo más perdido puede encontrar la luz si alguien cree en él.
Kakashi, por su parte, encontró cierre a décadas de culpa y dolor, sabiendo que su amigo al fin había encontrado paz. Obito no se convirtió en Hokage, pero en cierto sentido, cumplió su sueño. Protegió la aldea, protegió a sus seres queridos y murió dejando tras de sí un acto de amor y valentía que lo colocó en el mismo pedestal que los héroes de Konoha. Y si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha conmovido tanto como a nosotros al contarla, no olvides apoyarnos para seguir compartiendo relatos como este. Dale un like, comparte este video con quienes disfrutan de los grandes relatos del anime, y suscríbete a Revelando Todo, el canal donde seguimos explorando las historias que marcan el alma. Porque cada personaje, cada sacrificio y cada redención nos recuerda que, detrás de la ficción, siempre hay un reflejo de nosotros mismos. Nos vemos en el próximo viaje.